temática que es el sistema nervioso autónomo y vamos a ver cuáles son los objetivos del aprendizaje. En primer lugar, tenemos un recorderis de lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología del sistema nervioso autónomo, que a ustedes lo han visto en los semestres anteriores. Por otro lado, también en fisiología, ustedes han visto la neurotransmisión colinérgica y la neurotransmisión adrenérgica. Pero nos corresponde ahora, luego de hacer un recorderis de estos dos primeros puntos, nos corresponde hacer las características farmacológicas de los receptores de ambos, colinérgicos y adrenérgicos, y sus efectos en relación a la estimulación. Que ese es cuando hemos hablado nosotros de las dianas. Hemos visto que las dianas pueden ser receptores, pueden ser cotransportadores, pueden ser enzimas, pueden ser iones. Y la farmacodinámica no solamente estudia los receptores, sino también hay lo que le llaman mecanismo específico y los mecanismos inespecíficos que dependen de las características del fármaco. Entonces, y hemos visto que cómo interactúan los receptores, cómo son estimulados por sustancias exógenas, por medicamentos, pero pueden son estimulados por sustancias endógenas y entre ellas tienen los neurotransmisores, entre ellas tienen las hormonas, tienen los factores de crecimiento, etcétera. Estimulan a los receptores. Entonces, ya hemos visto algunos ejemplos. Cada uno de esos receptores tiene su tiempo de inicio una vez que llegan a la biofase y cada uno de ellos tiene sus características que ya hemos visto y que lo vamos a volver a ver acá en algunas láminas. Entonces, pero además de actuar con las sustancias endógenas, con las hormonas, con los neurotransmisores, también actúan con sustancias externas y entre ellas son los tóxicos y también son los medicamentos. Entonces, acá vamos a ver por un lado, vamos a ver qué pasa cuando se estimulan o sea, cómo actúan los neurotransmisores en los receptores. Y el otro aspecto que vamos a ver es qué pasa cuando doy una sustancia, por ejemplo, un agonista o un antagonista. Ya saben también, de la manera recuerdo que los agonistas son fármacos que se unen al receptor pero que desencadenan una respuesta. Y los antagonistas son fármacos que se unen al receptor, pero que no desencadenan respuesta y por lo tanto evitan que actúe la sustancia endógena y por lo tanto producen efecto contrario. Y hemos visto que hay agonistas que son totales, que no dependen de la ocupación de receptores, sino su respuesta es la máxima, si, lógicamente con la dosis adecuada. Y también hay agonistas parciales que por más que se ocupen todos los receptores o esté incremente la dosis, el efecto va a ser su máximo. Y también hemos visto que hay antagonistas que compiten con el mismo receptor y hay antagonistas que no compiten con el receptor, pero producen efecto antagónico. Esto es en términos generales los aspectos para ambos sistemas. Luego vamos a ver lo que es el sistema nervioso autónomo colinérgico, identificar los receptores colinérgicos, que son muscarínicos, nicotínicos, cuáles son los efectos de su estimulación, identificar los antagonistas de receptores muscarínicos, enunciar las características farmacocinéticas de los antagonistas muscarínicos y nicotínicos y, lo que es importantísimo, sus aplicaciones clínicas. Yo desde el comienzo, todos los docentes, tanto en la práctica como en la teoría, les hemos mencionado que los objetivos que tenemos nosotros, o sea, el curso que hacemos, no es un curso de básica pura, sino es un curso orientado a la terapéutica. Es un curso para que ustedes puedan aplicarlo en la terapéutica. Entonces, no podemos descuidar el paciente, no podemos descuidar la patología del paciente, no podemos descuidar la fisiopatología de determinadas entidades, no podemos descuidar las características de los pacientes. Entonces, no es lo mismo tratar a un niño que a un anciano. No es lo mismo tratar a un obeso
que a un adulto normal. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene insuficiencia hepática y al que no lo tiene. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene insuficiencia renal o no. Entonces, todos esos conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos lo tenemos que aplicar acá. Bueno, entonces, habiendo ya mencionado los principios generales y cómo es el manejo y por qué los estamos motivando justo, porque no queremos que aprendan, que lo aprendan de memoria la teoría, lo que queremos es que aprendan, les he mencionado desde el comienzo, ¿qué queremos? Lean, pero comprendan. Si no lo comprendieron, leanlo de nuevo, hasta que lo comprendan. Deben comprender. Y una vez que comprendan, interprételo. Y una vez que lo interpreten, ya lo puede aplicar. Si ustedes hacen eso todos los días, no van a tener ningún problema ni para el manejo de medicamentos, ni para su formación profesional, ni para los exámenes. No van a tener ningún problema. Pero si hacen al igual que en la secundaria, faltando 2 días para el examen, se pasan malas noches y todo, lo siento, no van a poder porque las preguntas que hacemos son preguntas aplicativas, no son preguntas, algunas que hay directas, pero la mayor parte son aplicativas y a veces con casos clínicos. Por eso es que estamos interesados en que ustedes se motiven de esa forma, pregunten al final, o sabe que les voy a agradecer que escriban en el chat sus preguntas, pues que al final que termino, al final de la clase yo leo los chats y trato de contestarlo. Y lo otro que les recomiendo siempre, no abandonen la clase, por favor, no abandonen, porque esto es importante para su formación. No le cuesta nada estar toda la clase y de ahí prácticamente ya disponen su tiempo. Bueno, entonces ahora si pasamos a la parte, a desarrollar la parte que es el sistema nervioso. Y vemos acá el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Los componentes del sistema nervioso central y los componentes del sistema nervioso periférico, que es el somático y el sensorial. Pero ambos tienen conexión con el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo, como es autónomo, es involuntario. Nosotros no podemos manejar nuestro corazón, decirle párate o acelérate. No, no hay estímulos internos, pero o externos, pero no es autónomo. Desarrolla solo el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal. En ese contexto, y todo tiene relación, tanto el sistema nervioso central como el periférico. En ese contexto tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema parasimpático tiene un neurotransmisor, que es la aceticolina. Por esta razón se le denomina también sistema colinérgico. El sistema simpático tiene dos neurotransmisores, la noradrenalina y la adrenalina, por lo que se denomina sistema adrenérgico. Entonces, tenemos sistema colinérgico y sistema adrenérgico. El sistema colinérgico actúa a través de receptores, pero son receptores o receptores muscarínicos o receptores nicotínicos. ¿Dónde están los receptores muscarínicos? Desde casi todo el cuerpo, pero les voy a mencionar los lugares más importantes: en ojos, en glándulas, en bronquios, en pulmones, en corazón, están también en el tracto gastrointestinal, están en el tracto genitourinario. Esos son los receptores muscarínicos. Entonces, cuando yo tenga un fármaco que actúa en receptores muscarínicos, va a actuar en estas zonas que les estamos mencionando. ¿Y dónde están los receptores nicotínicos? Están en los ganglios autonómicos que vamos a ver en la próxima lámina y están en la placa mioneural. Y como sabemos, la placa mioneural, el sistema somático, prácticamente es con receptores nicotínicos, o sea, con aceticolina a ese nivel, y prácticamente tiene que ver con la movilidad de los músculos. Pero la placa mioneural, ojo, se encuentra no solo en la pierna, en el brazo, se encuentra desde arriba, desde los músculos del cuero cabelludo, los músculos respiratorios, todos los músculos.
Entonces, esos son los receptores nicotínicos. Y el otro lugar donde se encuentra son los ganglios autonómicos, que vamos a ver luego. El otro sistema, el sistema adrenérgico, que hemos dicho, cuyos neurotransmisores son la noradrenalina y adrenalina que se segrega en primer lugar en la médula suprarrenal, prácticamente aparte de eso, actúa y también se forma en las terminaciones nerviosas, actúa a través de receptores, los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa generalmente tienen alfa 1 y alfa 2. Desde ahora podemos ver que, bueno, la próxima clase vamos a ver lo mismo, pero los alfa 1 tienen acciones y efectos opuestos a lo que tienen alfa 2, porque el alfa 2 es presináptico y el alfa 1 prácticamente es postsináptico, pero sus efectos son contrarios. Si yo doy un agonista de alfa 1, hace lo mismo que la estimulación. Si no doy un agonista de alfa 2, por ejemplo, alfa 1 produce vasoconstricción y alfa 2 vasodilatación. Entonces, aplicando la clínica, cuando yo tengo hipotensión, doy un agonista alfa 1 para aumentarle la resistencia vascular periférica, vasoconstricción, pero cuando yo tengo presión alta, prácticamente le doy un alfa 2 porque dilata, disminuye la resistencia vascular periférica. Y otro de los receptores que son los beta uno son casi, 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 por favor, exclusivos de corazón. Entonces es en corazón. Y los beta 2 prácticamente son en los bronquios, son en los vasos sanguíneos profundos y también en útero. Entonces, en términos generales, hemos visto más o menos cuáles son los neurotransmisores de cada sistema colinérgico, adrenérgico, cuáles son los receptores y cuáles son los lugares donde van a actuar, donde van a actuar. Y acá tenemos el sistema simpático, el parasimpático, el suprarrenal y el somático. Empecemos por el somático. ¿Dónde actúa? Acá hemos dicho la acetilcolina, pero actúa en receptores nicotínicos en el músculo esquelético. Y el músculo esquelético hemos dicho que está en todo el organismo. Esos son los receptores nicotínicos. Acá no tienen ganglios autonómicos. En las suprarrenales hay receptores nicotínicos, el preganglionar que le llaman acá, que es acetilcolina también. La adrenalina 80%, no adrenalina 20%. En el parasimpático, los ganglios autonómicos prácticamente están en el parasimpático cerca al órgano efector y en el órgano efector hay receptores nicotínicos, que es el ganglio, receptores nicotínicos, y en el órgano efector receptores muscarínicos. En el sistema simpático, el ganglio tiene receptores nicotínicos, pero están ubicados cerca a la médula, cerca a la columna, cerca a la médula. Y en el órgano efector tiene receptores adrenérgicos. Entonces, ven, los ganglios autonómicos, o sea, los receptores nicotínicos se encuentran en los ganglios autonómicos, se encuentran en esto, y se encuentran acá, de frente en la placa mioneural, o sea, algunos en la placa mioneural y otros en los ganglios. En cambio, los muscarínicos ya hemos mencionado. Algo que es importante también ver es que las acciones del sistema simpático y parasimpático son producidas por diferentes estímulos que podemos ver acá. Acá podemos ver un antagonismo, porque los efectos que produce el simpático, o sea, los efectos que produce el simpático produce efectos contrarios. Entonces es un antagonismo. ¿Será un antagonismo competitivo o será un antagonismo no competitivo?
Si sería competitivo, tenían que actuar en el mismo receptor. No, entonces es no competitivo porque el simpático actúa en receptores adrenérgicos y el parasimpático en receptores colinérgicos. Esos son ejemplos, para que sepan desde ahora, ejemplos de antagonismo no competitivo. Ya ahí vamos a ver luego antagonismo competitivo también. Pero acá en esta lámina lo que se trata de ver es que cuáles son qué estímulos provocan la acción de cada uno de ellos. Estímulos de lucha o huida. Bueno, una vez uno tiene sueños medio raros, a veces problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Impulsos aferentes del simpático están en todo, porque pueden actuar en más de un órgano. Estímulos de huida, por ejemplo, el estrés, descarga de catecolaminas. En uno puede dar problemas gastrointestinales, problemas diarreicos, problemas taquicárdicos, etcétera, etcétera. En cambio, el parasimpático, el sistema colinérgico son estímulos de reposo y de digestión. Entonces, esas solamente no están unificadas, sino que dirigen a un órgano específico. Y acá la lucha entre ambos. Efectos contrarios. Antagonismo es un antagonismo no competitivo entre el simpático y el parasimpático. Y en esta zona tenemos acá el sistema parasimpático y el sistema simpático. Ya hemos visto lo que son los receptores nicotínicos. Acá vamos a ver lo que son los receptores, preferentemente los receptores muscarínicos. Y hemos visto cuál el sistema parasimpático activa directamente las células blancas y ahorra energía. Y el sistema simpático descarga como una unidad, gasta energía. Esto ahorra y esto gasta. ¿Cuáles son los órganos donde están en el ojo? En las glándulas, en los bronquios, en el corazón, tracto gastrointestinal, vejiga y tracto genital. Y acá, ¿cuáles son los órganos donde actúa el sistema simpático? Ojos, glándulas, aparato respiratorio, bronquios, corazón, grandes vasos. Acá, hígado no actúan el parasimpático. Tracto gastrointestinal. Acá, lo mismo acá en la médula adrenal. Acá la adrenal, acá no actúa. En la vejiga y en el tracto genital. Entonces, como ven, prácticamente los efectos de uno son antagonizados por los efectos del otro sistema. Vamos a ver. ¿Qué producen los ojos? La aceticolina, miosis. ¿Qué produce en las glándulas salivales? Pues incrementa las secreciones. ¿Pero qué producen los bronquios? Broncoconstricción. ¿Y qué produce en el corazón? Efecto inotropo y cronotropo negativos. Disminuye la frecuencia y disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto puede disminuir la presión arterial. Y acá, si produce problema broncoconstricción, ¿le podría dar un producto que tenga un colinérgico agonista a un paciente que tiene asma? Definitivamente no. Entonces, ¿y qué produce en el tracto gastrointestinal? Incrementa la motilidad, incrementa las secreciones. Puede haber cólico intestinal, dolor severo, pero por contractura de los músculos y pueden haber diarreas también. Y en la vejiga tenemos dos estructuras anatómicas, que son, uno es el músculo detrusor y el otro es el trígono. Entonces, cuando el músculo acá es positivo, se contrae el músculo y se relaja el trígono, entonces hay micción frecuente. Y en los genitales, acá actúa a nivel para la erección del pene. En el sistema simpático, produce lo contrario, dilata las pupilas. Luego, posteriormente, vamos a ver por qué lo hace.
Glándulas salivales producen menos secreciones que acá con el colinérgico, pero las secreciones son más viscosas, más espesas. En los bronquios, el sistema simpático dilata los bronquios. Y acá tiene un efecto cronotropo e inotropo positivo, a diferencia del parasimpático. Interviene, acá en el parasimpático no interviene en el hígado, acá sí en el hígado interviene en la gluconeogénesis, interviene en la lipólisis, etcétera, de tal manera que incrementa la cantidad de glucosa. Entonces, en estos pacientes, los que reciben las sustancias adrenérgicas, pueden tener modificaciones en la glucosa. En cambio, acá en este caso no se ve. En la vejiga sucede lo contrario. Relaja al, al músculo detrusor y lo contrae al esfínter, al trígono. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber retención urinaria. Entonces, acá, retención urinaria. No quiero confundirlo, pero vamos a terminar ahí esta parte y después a la medida que vayamos avanzando ya vamos a irnos en mayor profundidad. Como resumen del sistema parasimpático, lentifica el corazón, promueve la digestión y la micción. Este es lo que hace. Y como resumen, prepara al organismo para la lucha o huida en situaciones amenazantes. Acá está. Entonces, acá tenemos acciones del sistema nervioso autónomo. En el ojo, el simpático produce dilatación y el parasimpático produce constricción. Creo que lo vamos a ver por qué. Mejor de una vez lo hacemos. Ya esta la pupila me está saliendo mal. Acá tenemos los músculos circulares. Y acá tenemos los músculos radiales. Ya. ¿Qué pasa cuando se contrae un músculo? Si se contraen los músculos circulares, la pupila se achica. Entonces, eso es lo que, y los músculos circulares están gobernados por el sistema colinérgico, por la acetilcolina. Entonces produce miosis. Pero ¿qué pasa cuando se contraen los músculos radiales que están gobernados por la adrenalina, el sistema simpático? Como se contraen, jalan y al jalar va a dilatar la pupila. Ya, yo creo que ya está explicado. Bueno, entonces ya sabemos que el parasimpático por la contractura de los músculos circulares en la pupila, ¿sí? Acción, entonces, en la pupila. En el corazón, el sistema simpático, ya hemos dicho, tiene efecto cronotropo, o sea, y efecto inotropo positivo. Incrementa el gasto, incrementa la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático es al contrario, es efecto inotropo y cronotropo negativo. En las arteriolas, en la mayoría, en piel y en la mayoría además en músculo liso hay contracción de los músculos, o sea, vasoconstricción. Se refiere, por ejemplo, a los alfa 1 que están en la piel, en las mucosas.
pero también tenemos vasos en el músculo y también tenemos vasos en las vísceras. Y ahí ya no tienen el gobierno de alfa, sino gobierno de beta. Entonces, cuando hay gobierno de alfa, produce vasoconstricción. Y cuando hay gobierno de beta, produce vasodilatación. ¿Y cuál es la acción parasimpática? No hay ninguna, porque no tiene esto, o no actúa en esto. En las glándulas, en las glándulas, por ejemplo, las salivales, el simpático, la secreción es viscosa y acá la secreción es acuosa, pero es excesiva. Las lagrimales tienen acción parasimpática, pero simpática no. Las sudoríparas, acá sudoríparas hay secreción, y en las parasimpáticas no. Entonces, cuando hay mucha sudación, es acción simpática, que eso es lo que ven el paciente que cuando están en estrés, todo es sudación, pero el parasimpático no tiene acción en esto. Cuando llora mucho hay más acción parasimpática que simpática y las secreciones que cambian. En el músculo bronquial hay relajación por acción simpática y contracción por acción parasimpática. En el tubo digestivo hemos dicho que hay contracción y hay relajación de los esfínteres, entonces pueden haber diarreas. En cambio, acá es al contrario, se relajan los esfínteres y hay contracción, etc. En la vejiga, el fondo de la vejiga o el músculo detrusor, acción simpática, relajación, y en el trígono, contracción. Pero acá podemos ver lo que estábamos viendo acá, por ejemplo, la pared muscular del tubo digestivo intervienen los receptores alfa 2 y beta 2 y en los esfínteres intervienen el alfa uno, cada uno interviene. Lo mismo acá, en este caso son los muscarínicos. En la vejiga, el beta 2 y en la contracción del esfínter, el alfa uno. En el pene hay eyaculación y en la parasimpático erección. En el útero, relajación. En el útero no hay acción parasimpática. Y en el metabolismo, en el hígado, en el riñón, en las células grasas, bueno, hay lipólisis, secreción de renina, gluconeogénesis. Y la acción parasimpática no. La acción parasimpática no. Estos cuadritos son importantísimos y uno tiene que aprenderlos y ver, porque si no, a la yo recuerdo mucho cuando estudiábamos medicina, vino un profesor, justamente en la clase de farmacología, nos mencionaba que acababa de salir de una intervención quirúrgica y dijo, menos mal que yo conozco bien mis fármacos. El paciente tuvo complicaciones muy severas durante sala de operaciones y me llamaron y tuve que ver cuáles actuaban en tal receptor, no receptor, ver interacciones medicamentosas, ver todo. Entonces, es importante conocer todos estos aspectos. Entonces, y ahora sí, ya hemos visto que los receptores, ¿Verdad? los receptores, los receptores, tenemos en los receptores del sistema simpático y los de receptores del sistema parasimpático. Los receptores del sistema simpático tenemos el alfa uno, el alfa 2, el beta uno y el beta 2. Entonces, cada uno de ellos actúan en diferentes órganos, ya hemos mencionado también, pero tenemos receptores alfa uno acoplados a una proteína G de este tipo. En el alfa 2 acoplados a una proteína G, pero de este tipo. Y en el beta uno también acoplado a esta. ¿Y cuál es el efecto o la acción? Aumenta la fosfolipasa C, aumenta el inosine trifosfato, el D-acilglicerol y libera calcio. Ese es el alfa uno. Entonces, en cambio, el alfa 2 acoplado a otro, disminuye la adenilciclasa. Y el beta uno beta 2 aumenta la adenilciclasa. Entonces, tienen acciones completamente diferentes. Y en el sistema parasimpático tienen los receptores M1, M3 son excitatorios y el M2 y el M4 son inhibitorios.
Los excitatorios porque aumentan la fosfolipasa C, aumentan el inosine trifosfato, liberan diacilglicerol y liberan calcio. Y los otros acoplados a G1 disminuyen la adenilciclasa, disminuyen el CAMP. Entonces, esto es importantísimo para ver cuáles son los efectos de esto pertenece a la clase sobre receptores, o sea que justo lo estamos relacionando. Mecanismo de neurotransmisión para el efecto celular. Tenemos los receptores ionóforos y tenemos los receptores metabotrópicos. Entonces, en los receptores ionóforos prácticamente depende de la dilatación o la permeabilidad a los iones, permeabilidad al cloro, etcétera. Entonces, depende de eso. Entonces, cambios en el potencial de la membrana o la concentración iónica intracelular. Estos son, y estos el efecto se produce casi de inmediato, una vez que alcanza biofase, lógicamente. Receptores acoplados a adenilciclasa. Acá, fosforilación de la proteína. Este es la proteína G1, y otro es la adenilciclasa. Y otros receptores acoplados a diacilglicerol, acá, que dependen de diacilglicerol, trifosfato de inosal y fosfolipasa C. Estos son los segundos mensajeros. Estos son los segundos mensajeros, cada uno. Luego vamos a ver los ejemplos acá. Ahora sí, sistema nervioso autónomo colinérgico, vamos a ver. El sistema nervioso autónomo colinérgico prácticamente tenemos la síntesis en la terminación nerviosa periférica. La síntesis de acetilcolina a través de colina y acetilcoenzima A, el almacenamiento de vesículas, en captación en vesículas de la acetilcolina, y luego con liberación de calcio, prácticamente la liberación del neurotransmisor. ¿A dónde se libera? A la sinapsis, al espacio sináptico. ¿Y con quién se comunica? Con los receptores postsinápticos. Y como vemos aquí en esta lámina, hay receptores presinápticos y hay receptores postsinápticos. Entonces, la acetilcolina liberada va a buscar sus receptores. Puede buscar receptores muscarínicos o puede buscar, depende, o receptores nicotínicos. Pero como hemos hablado, bueno, en este caso la acetilcolina es endógena, pero si yo doy un fármaco que tiene los mismos efectos que la acetilcolina, puede actuar a este nivel y también va a actuar a otro nivel. Una vez que la acetilcolina cumple sus funciones, es degradada a colina y acetato. ¿Por qué es degradada? ¿Por quién? Por acetilcolinesterasa, que es una enzima. Entonces, la acetilcolinesterasa degrada. ¿Qué pasa si yo inhibo a la acetilcolinesterasa? Va a aumentar la acetilcolina. Entonces, acá podemos ver dos cosas ya como resumen. Los fármacos que actúan directamente en los receptores son agonistas directos. Y los fármacos que incrementan la acetilcolina, pero no actuando en otros receptores, sino en otro nivel, por ejemplo, son los anticolinesterásicos, los que inhiben a la acetilcolinesterasa, son agonistas indirectos. Y también hay agonistas indirectos los que incrementan la producción de acetilcolina, los que incrementan la liberación de acetilcolina, y así hay varios. Entonces, en términos, ustedes lo van a revisar ya con más detenimiento esto. Entonces, las características de los receptores colinérgicos muscarínicos, como hemos dicho, se encuentran en los ganglios autonómicos, se encuentran en el sistema nervioso central, en las células y en las células gástricas. El M2 en el miocardio, músculo liso. El M3 glándulas exócrinas. El M4 neuronas del sistema nervioso. Y el M5 neuronas del sistema nervioso central. El M1 es excitatorio, lo mismo que el M3, contractor de músculo y aumento son excitatorios. El M2 es inhibitorio, por el miocardio, y el neurona, algunas terminaciones, nervio vago, etcétera. Estas son inhibitorios, el M2. Por eso es que el M2 produce bradicardia
regulación del apetito, el M4, regulación del tono músculo, aumento de secreciones. En el, y acá el mecanismo de acción para el M1, como he dicho, activación de la fosfolipasa C, formación de inositri-fosfato y diacilglicerol, y lógica aumenta el calcio intracelular y se unen con receptores Q, GQ, digamos, con proteína G, el tipo Q. Entonces, el M3, que también es estimulado, es igual, pero el M2 inhibe a la adenilciclasa. Entonces, los nicotínicos prácticamente actúan en ganglios, o sea, en el músculo esquelético, contractura del músculo esquelético y por efecto, apertura de canales de sodio y potasio. Y los ganglios nicotínicos que se encuentran de acuerdo en la apertura de canales de sodio y potasio también. Entonces, acá, en resumen, también en el ojo produce por el músculo ciliar, esfínter muscular, músculo circular, produce miosis, contractura malar. En el corazón produce bradicardia, disminución de la velocidad de conducción, puede llegar, nosotros puede llegar puede llegar, digamos, al bloqueo cardiovascular. En altas dosis, bloqueo auriculoventricular. Los vasos sanguíneos, liberación de ácido nítrico, producen dilatación. En pulmones, broncoconstricción, estimulación de secreciones. En tracto gastrointestinal, incremento de la motilidad, secreciones, relajación de esfínteres. Vejiga urinaria, músculo detrusor, contracción del detrusor, relajación del trígono, esto ya lo hemos visto. En glándulas salivales, diaforesis, incremento de secreciones. Luego tenemos lo que son los agonistas colinérgicos y tenemos los estimulantes colinérgicos. Pueden haber acá, ya, ya estamos dando, ya no estamos hablando solo del sistema neurotransmisor endógeno, sino ya vamos a hablar de medicamentos que actúan en el sistema parasimpático. Algunos actuarán directamente en el receptor, otros actuarán en forma indirecta en otras partes, por ejemplo, inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero unos producen mayor efecto en un receptor que en otro. O sea, ya es diferente. El hecho que le dé un agonista colinérgico no significa que sea estrictamente igual que la acetilcolina. No puede hacer algunos efectos en algún lugar. Los agonistas que actúan en los receptores colinérgicos actúan en el nervio, corazón, músculo, glándulas, endotelio. Entonces tenemos los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos hemos visto que se encuentran en la placa mioneural y los ganglios autonómicos. Las drogas que actúan, o sea, directamente en receptores muscarínicos o nicotínicos son los alcaloides, los ésteres de la colina son estos. Y las drogas que son agonistas, estos son agonistas directos que actúan en receptores. Y estos son agonistas indirectos que no actúan en los receptores, sino, por ejemplo, en la acetilcolinesterasa. Inhiben a la acetilcolinesterasa, por eso se llaman anticolinesterásicos. Ojo, no es lo mismo anticolinesterásico que anticolinérgico. El anticolinérgico es un antagonista de la acetilcolina y el anticolinesterásico es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y en este caso, el anticolinérgico es antagonista, pero el, 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 el indirecto, el anticolinesterásico es un agonista, pero es un agonista indirecto. Entonces tiene los de acción directa, agonistas del receptor muscarínicos. Y acá le hemos puesto de este color pirorcalpina y muscarina, que son los únicos que actúan solo en receptores muscarínicos. No tienen que ver nada con nicotínicos. La aceticolina sí. El carbacol actúa tanto en nicotínico como la betacolina actúa más en muscarínicos.
pero el beta-nicol actúa también más en muscarínico. Vamos a ver luego. Los de acción indirecta, que son los anticolinesterásicos, inhibición de las reversibles, estos. Primero acá, neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, hidrofonio. Estos se pueden dar por vía oral, vía endovenosa, etcétera, etcétera, y actúan, como ven, de acción indirecta, van a estimular tanto receptores nicotínicos como receptores muscarínicos. Por esta razón, generalmente el neostigmine y el fisostigmine pueden actuar en receptores nicotínicos, pero también actúan a nivel gastrointestinal, también actúa a nivel gastrointestinal, a nivel de vejiga, y en algunos casos, algunos actúan a nivel de la presión ocular. Y estos, la tacrina, el donapecilo, la rivaroxaban, son anticolinesterásicos de acción central. Anticolinesterásicos de acción central. ¿Y cuál es su aplicación de estos? La aplicación clínica es cómo mejora o detiene un poco la enfermedad, aunque no es curativo, para enfermedad de Alzheimer. En cambio, esto se utiliza, por ejemplo, para una enfermedad que se llama la miastenia gravis, o sea, la miastenia, o sea, gravis, que es una enfermedad autoinmune que altera los músculos, o sea, la acetilcolina no actúa muy bien en los músculos. Por lo tanto, tenemos que dar un fármaco que estimule los receptores a nivel nicotínico. ¿Cuáles son? En este caso son los que actúan a nivel nicotínico. Y los irreversibles, ¿qué significa? Bueno, reversible significa que se unen al receptor, a la acetilcolinesterasa, pero después prácticamente se retiran. Pero los irreversibles no, se quedan hasta que la acetilcolinesterasa se vuelva a producir de nuevo y que generalmente demora hasta un mes a veces. Y esto es peligroso. Los reversibles, ecotiofato y esofluorofato, pero esta es de acción tópica. Se lo utilizan los cirujanos. No sé si hasta la fecha lo siguen usando los oftalmólogos, ustedes lo preguntarán. Pero estos de acá, estos no son medicamentos. Estos son prácticamente insecticidas. Estos son venenos. Y como vamos a ver luego, el paratio se puede eliminar se puede ingerir, se puede absorber por la piel, por los ojos, por las mucosas, o esas cosas. Y esto es bien riesgoso. Entonces, cuando por accidente o por voluntad propia uno se pone en contacto con estos, este es una droga, no, o un fármaco, pero no es un medicamento. Prácticamente va a producir efecto en todos los receptores muscarínicos, receptores nicotínicos. Bueno, ahora vamos a ver acá entonces, ya acciones de los agonistas. Ya no estamos viendo la acetilcolina en sí, sino los endógenos, sino eh, qué produce en el corazón, en las arteriolas y en la presión arterial un agonista muscarínico. Disminuye la frecuencia, o sea, bradicardia, y disminuye el gasto cardíaco. Entonces, y por lo tanto disminuye la presión arterial. O sea, los agonistas colinérgicos van a disminuir la presión arterial. El tamaño de la pupila que va a producir miosis por contracción de los músculos circulares de la salivación. Lagrimeo, ya hemos dicho que las lágrimas tienen por componente parasimpático más que simpático y la salivación también. La diaforesis es más por sistema simpático. En el tono bronquial aumenta, hay broncoconstricción. En el intestino aumento de la motilidad intestinal, cólico, diarreas. Y en la vejiga aumento del músculo desusor a mayor micción.
Entonces, cuando tienen mucha actividad, digamos, del sistema colinérgico, a veces hay lo que le llaman la vejiga, la enuresis nocturna, hay la incontinencia urinaria, cada rato les llama al baño, etcétera, etcétera. Y esto vamos a ver cómo se trata después. Efectos agonistas y antagonistas del receptor colinérgico. Entonces, los agonistas muscarínicos, fibras circulares del iris, ya hemos dicho, contraen. Las fibras circulares contrae y la acomoda. O sea, el antagonista muscarínico, o sea, lo que hace, no estamos hablando de adrenalina, estamos hablando ya de la aceticolina, pero ya no un agonista, sino un antagonista que se une al mismo receptor, pero no lo deja que actúe, no deja que actúe la aceticolina y por lo tanto produce efecto contrario. Que actúa en las fibras circulares también produce relajación y produce midriasis. Entonces, la miosis lo produce el agonista muscarínico y el antagonista muscarínico produce midriasis. Entonces, si vamos al otro, mejor no nos vamos a confundir, vamos a ir por partes. Las fibras circulares, el agonista adrenérgico actúa a las fibras radiales del iris, produce contracción y produce midriasis. Y las fibras circulares, ninguno, no producen las fibras circulares. Entonces, ¿cómo puedo producir si yo quiero que haya midriasis, o doy un antagonista muscarínico, o doy un agonista adrenérgico? Si yo quiero que haya miosis, yo doy un antagonista adrenérgico o doy un agonista muscarínico, colinérgico. Ahora tenemos los fármacos colinérgicos. Tenemos acá las acciones, ya que hemos dicho, no es lo mismo dar aceticolina, digamos, esto sí, pues, endógenas, sino cada uno de ellos tienen acciones predominantes en uno o en otro órgano. La aceticolina tiene mayor acción, tanto acción muscarínica como nicotínica, eso es fundamental. La metacolina tiene acción más muscarínica y el carbacol tiene tanto muscarínica como nicotínico, pero el betanicol no tiene o tiene muy poca acción nicotínica. Y la pilocarpina solo acción muscarínica. Entonces acá vemos, de acuerdo a la intervención en diferentes órganos, la actividad cardíaca, el carbacol actúa poco, el betanicol también, los que actúan más es la metacolina, la aceticolina y también, lógicamente, la pilocarpina, que no está acá. Actividad gastrointestinal, el carbacol y betanicol, esto es lo que más se utiliza justamente esto. Actividad urinaria también, carbacol, betanicol, en el ojo, más atonía gástrica. O sea que se puede dar el betanicol, que es un agonista clínico en pacientes que están retenidos, tensión abdominal postoperatoria. La metacolina, diagnóstico de hipersensibilidad bronquial, y la pilocarpina en glaucoma de ángulo abierto, que eso lo vamos a ver luego en la próxima clase, glaucoma agudo de ángulo cerrado, y en el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, que también llamado síndrome Zika, es un síndrome que se caracteriza por sequedad de mucosas, de mucosas. No hay lágrimas y no hay saliva. Entonces, si no tengo lágrimas, no tengo saliva, entonces, como sabemos, el parasimpático actúa a ese nivel, puede incrementar las lágrimas y puede entonces la pilocarpina es un fármaco que se puede usar en este caso en síndrome Zika. Usos clínicos de los fármacos colinérgicos. Acetilcolina intraocular, miosis durante la cirugía oftálmica, ese es su uso clínico. El betanecal se utiliza más que todo para angiografía coronaria, en retención urinaria postoperatoria.
la metacolina para pruebas de función pancreática, el carbacol intraocular para cirugía oftálmica en glaucoma, lo mismo la pilocarpina, tópico, ocular o oral. Estas son las vías de administración en serostomía asociada al síndrome de Sjögren. Y la nicotina, bueno, este es otro tema, reacciones adversas. Acá la mayor parte de reacciones adversas son de tipo A o de tipo, que de tipo B, no sé, deben haber algunas, en este momento no las recuerdo, pero más, la mayor parte son de tipo A. ¿Por qué? Bueno, porque las reacciones de tipo A son dosis dependientes y por la que las reacciones de tipo A dependen del mecanismo de acción. Lo que pasa es que como los receptores muscarínicos están dispersos en todo el organismo, en este caso, si yo le doy, por ejemplo, por un problema de retención urinaria, me va a actuar a nivel de vejiga, pero también me puede ir a actuar a nivel de ojo, me puede actuar a nivel de tracto gastrointestinal, y a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, predecibles, náuseas, vómitos, diarrea intestinal, vasodilatación cutánea, broncoconstricción, incontinencia urinaria. Y el tratamiento de estas reacciones adversas es con anticolinérgico, atropina. A nivel ocular, disminución de contraindicaciones. Yo no le puedo dar un agonista colinérgico a un paciente que tiene asma. ¿Por qué? Porque va a producir broncoconstricción. No le puedo dar un agonista colinérgico a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque disminuye el gasto cardíaco, disminuye la frecuencia. No le puedo dar a un paciente que tiene úlcera. ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción, va a aumentar la producción de ácido. En hipertiroidismo tampoco. La sobredosis de esto es tratada con atropina o con epinefrina. ¿Y por qué? Porque la epinefrina tiene acción diferente, actúa en otro receptor. La epinefrina con los agonistas colinérgicos prácticamente son antagonistas no competitivos, pero la atropina con la aceticolina son antagonistas colinérgicos, antagonistas, son antagonistas competitivos. Compite la atropina con la aceticolina. En cambio, la epinefrina no es competitiva porque la epinefrina actúa en diferente receptor y la otra actúa en otro receptor. Entonces, hay reacciones adversas de tipo A, de tipo B, de tipo C. Ya hemos visto que depende del tiempo, las reacciones adversas se pueden producir durante en la primera administración, en la segunda, durante todo el uso y también cuando ya ha suspendido el uso. Hay reacciones que se producen de años después o meses después de haber suspendido el producto. Hay que tener mucho cuidado con el uso de medicamentos. Por otro lado, las reacciones adversas pueden, se puede producir con cualquier medicamento, pero hemos dicho que los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, los fármacos que actúan a nivel del sistema cardiovascular y los que son antineoplásicos están asociados con altas tasas de mortalidad, que son potencialidad de mortalidad, no digamos potencialidad, que son acerca del 70%, que eso lo hemos visto en las láminas anteriores ya. Agonistas colinérgicos indirectos, o sea, los anticolinesterásicos. Acá este es acetilcolinesterasa, aceticolina, acetilcolinesterasa. Estos se inhiben a esto y se desdobla, o sea, la acetilcolinesterasa desdobla acetato y colina, la colina regresa, el acetato se va a la sangre, pero hay estos, reversibles e irreversibles. Los reversibles, estos, ecotiofata y tosolfato aumenta de la respuesta. Al inhibir esto aumenta la aceticolina, pero como son reversibles de vuelta, otra vez ya va a actuar la acetilcolinesterasa y se va a acabar el problema. Inhibidores reversibles de la aceticolina, la neostimina, piridostimina, las vías de administración son diferentes, pero su uso principal es la miastenia gravis, retención urinaria o distensión abdominal postoperatorio, sobredosis de bloqueadores neuromusculares.
Esto lo vamos a ver cuando hablemos de anestesia general y relajantes musculares. Sin embargo, podemos ver, ya hemos dicho que los receptores nicotínicos se encuentran en la placa mioneural y los ganglios autonómicos. En la placa mioneural está en todos los músculos de todo el organismo. Entonces, si yo doy un bloqueador neuromuscular, se relajan todos los músculos, desde acá, desde el cráneo, desde el cuero cabelludo hasta los pies. Se relajan los músculos respiratorios. Le menciono esto porque nunca dar un bloqueador neuromuscular se utiliza para relajar los músculos, pero que si nunca se les debe ocurrir darle un bloqueador, un relajante muscular de este tipo a un paciente en forma ambulatoria, se muere porque relaja los músculos. Entonces, tratamiento para esto, al paciente lo someten a sala de operaciones, le dan un bloqueador neuromuscular y una vez que termina la intervención para quitarle el tubo y quitarle, porque eso se dan con ventilación mecánica, para quitarle el tubo le agregan piridostigmina y neostigmina que la piridostigmina es un agonista colinérgico indirecto y un inhibidor de la acetilcolinesterasa y este es un bloqueador de la acetilcolinesterasa que son entonces antagonistas colinérgicos. Son antagonistas colinérgicos. Competitivos también. El hidrofonio se utiliza en miastenia, en diferencial crisis colinérgica. El donapecilo y enfermedad de Alzheimer. La fisostigmina puede ser para glaucoma, revertir efectos de atropina, etcétera. Ya hemos mencionado lo otro. Y esto es una lámina del agonista indirectos, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Hemos visto la aplicación clínica. El hidrofonio generalmente se aplica en miastenia gravis. El- el- en la miastenia gravis, motilidad gastrointestinal y urinaria, y en glaucoma se utiliza neostimina, epididostimina y ambenomio. La reversión de la toxicidad anticolinérgica de parálisis inducida se produce con la fisostimina. Reacciones adversas, ya hemos mencionado todas a nivel bronquial, a nivel cardíaco, a nivel de las secreciones, tracto gastrointestinal. Está contraindicado estos inhibidores en obstrucción mecánica o urinaria, uso concomitante de bloqueadores neuromusculares, definitivamente, porque no, y enfermedad cardiovascular. Acá están las consideraciones terapéuticas. Esto, tacrina, donepezilo, ribastimina y galactamina, se están utilizando para la enfermedad de Alzheimer leve, moderada y la demencia de Alzheimer. Pueden producir reacciones adversas. Yo he tenido la oportunidad de asistir unos pacientes que hicieron esto, Alzheimer, fueron tratados por neurólogos, pero llamaban porque había reacciones adversas. Yo iba a verlos, los controlábamos, sus reacciones adversas generalmente son dependientes del medicamento. Está contraindicado cuando haya esto. Tu beneficio es sintomático más que todo. Por lo menos en este paciente hemos visto que han pasado como 5 o 6 años y lógicamente la enfermedad por lo menos no ha avanzado mucho. Inhibidores irreversibles del acetil, el isofluorofosfato y el ecotifato que se utiliza en oftalmología. Y por último tenemos acá los órganos fosforados, altamente liposolubles. Hemos dicho que se absorben fácilmente por la piel, por las mucosas. Generalmente estos órganos fosforados se utilizan a veces lo utilizan en la agricultura digamos, para aplicarlo en las plantas, pero tienen que saber utilizarlo, tienen que saber eliminar los depósitos. Entonces, por eso es que los que saben usarlo pues, tienen que tener instrucciones, no lo pueden usar, úsalo. A veces
entre dos se quieren fumigar, los dos se mueren porque se aplica la cantidad que se absorbe, es fenomenal, es bastante, la absorción es bastante buena. Por eso, entonces, nosotros hemos visto con el doctor Akamoto que hemos visto dos o tres casos, probablemente él ha visto más porque él sigue trabajando en el hospital, pero fuimos a provincias, los dos, y nos esperaban porque tenían en cuidados intensivos, tenían cuatro o cinco pacientes que tenían todos con intoxicación por órganos fosforados. Algunos de ellos porque quería con intento de suicidio, pero otros, había uno que no se había puesto su uniforme, o sea, no supo usarlo, pero tres casos era de lo que pasa que de tres damas los depósitos de los fosforados los eliminaban al río. Y ahí en ese distrito, en esa provincia, la gente lavaba su ropa en el río. Entonces todo eso lo absorbían y tenían este problema. ¿Qué hacen los órganos fosforados? Fosforilan a la acetilcolinesterasa en el sitio mediante un enlace covalente. Lógicamente, y eso es irreversible. ¿Qué pasa cuando hay intoxicación por órganos fosforados? Hay en ocular hay miosis, broncoconstricción, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, aunque como en los ganglios autonómicos hay también los ganglios autonómicos, también acetilcolina, puede estimular la formación. En algunos casos se observa incremento incremento de la resistencia macular periférica, etcétera. Gastrointestinales, cólicos, diarrea, sistema nervioso central, puede haber coma, convulsiones, urinarios, incontinencia urinaria, incremento de secreciones y pueden haber contracturas musculares. ¿Cómo lo trato? Primero, mantenimiento, o sea, la vía aérea, la vía respiratoria, cardiovascular, todo hemodinámico. Esos pacientes deben ir a emergencia o cuidados intensivos. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo lo trato? ¿Qué hay acá en este? Si inhibieren a la acetilcolinesterasa, va a haber una hiperactividad colinérgica. Y si hay de la aceticolina, y si la aceticolina está incrementada en cantidad y está incrementada en acciones, va a producir efectos muscarínicos y también va a producir efectos nicotínicos. Entonces, bloqueo los efectos muscarínicos con un antagonista colinérgico que es la atropina 1. Pero ¿cómo la hiperactividad nicotínica, ¿cómo lo bloqueo? No puedo, porque si lo bloqueo lo mato al paciente, porque va a producir relajación muscular de todos los músculos. No puedo. Entonces, ¿qué hago? Como se debe a la acetilcolinesterasa que está inactiva, le doy, o sea, por un lado le doy esto antagonista a la atropina que se da, y por otro lado un reactivador de la acetilcolinesterasa que se utiliza en esto. Esta es la que atraviesa barrera hematoencefálico de acetilmonoxima que hay en la actualidad. Entonces, el tratamiento es un antagonista colinérgico muscarínico más un reactivador de la acetilcolinesterasa. Ahora tenemos acá los antagonistas colinérgicos. Tenemos acá, este es el receptor muscarínico. Acá está actuando la aceticolina. Esta es la aceticolina, pero acá están ocupando estos receptores. Y al ocupar estos receptores no lo deja actuar a la aceticolina. Entonces, los antagonistas colinérgicos nicotínicos hay bloqueadores muscarínicos, atropina y paratropio y escopolamina, los muscarínicos. Pero hay bloqueadores ganglionares también, nicotina y trimetafán. Y hay bloqueadores neuromusculares, o sea, receptores nicotínicos, NM, atracurio, doxacurio, pancuronio, rocuronio. Estos son relajantes musculares que lo vamos a ver cuando hablemos de anestesia general y relajantes miomusculares. Lo que vamos a ver más son a este nivel atropina y pratropio. La atropina tiene acción en todos los receptores muscarínicos.
Si el dipalatropio también es un bloqueador eh, muscarínico, pero tiene acción, si no selectiva, tiene acción preferencial en bronquios. Por eso es que esta razón se utiliza en asma bronquial o se utiliza en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la escopolamina que tiene, atraviesa bien la barrera hematoencefálica, actúa en otro nivel, a nivel del sistema nervioso central y actúa sobre todo sobre receptores muscarínicos, mucho más amplio que el lipastropio. Tenemos acá luego, un ratito, por favor. Entonces acá la atropina es un antagonista competitivo de la acetilcolina, muscarínico. La escopolamina antagonista competitivo también es lo mismo que la propantelina, muscarínico. Todos son muscarínicos. Sus acciones son similares a la atropina. La bloqueador de receptores de acción periférica, más que todo, la propantelina a nivel gastrointestinal es la que más se utiliza. Estos son los bloqueadores musculares muscarínicos. Y estos son los bloqueadores, este a nivel bloqueadores de ganglios, y estos son bloqueadores nicotínicos. Cistracurio, succinicolina, que se utilizan como relajantes, porque actúan a nivel de receptores preferentemente nicotínicos, pero algunas reacciones adversas pueden ser a nivel muscarínico. Los antimuscarínicos, entonces tenemos acá la tropina, la escopolamina. Hay sintéticos, algunos son de origen aminas terciarias y otras son aminas cuaternarias. Con relación a el ipratropio y el tiotropio son fármacos que se están utilizando por su acción a nivel de los bronquios. El ipratropio se utiliza para cuadros agudos de asma asociado con agonistas beta 2, que lo vamos a ver luego en la otra clase. Y el tiotropio es de acción prolongada que se utiliza más que todo en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La atropina. Tenemos acá la atropina, actúa en receptores, hemos dicho todo, M1, M2, M3. Si actúa en receptores M1, va a disminuir la acidez gástrica. La aceticolina incrementa la acidez gástrica, disminuye la acidez gástrica. En M2, a la aceticolina, ¿qué produce? Produce bradicardia, disminución de la contracción. Y acá al contrario, entonces, la atropina, taquicardia, concentración, dilatación bronquial, secreción mucosa, etcétera, etcétera. Es importante mencionar, por ejemplo, si un paciente tiene con... ¿Cuándo se usa la atropina? Acá, por ejemplo, para receptores M1, como preanestésico y terapéutica. Ya no se usa mucho ahora porque hay otros medicamentos que aparecieron para el tratamiento terapéutica, pero como preanestésico se utiliza uno para modular, para prevenir la modificación de algunos reflejos autonómicos en sala de operaciones. Para eso y para disminuir secreciones también se utiliza la atropina. Las reacciones adversas, ya hemos visto acá, contraindicado la atropina en glaucoma, hipertrofia prostática, porque va a producir, pues, en glaucoma, porque va a producir midriasis y en hipertrofia prostática va a producir retención urinaria, obstrucción intestinal. Este está contraindicado. Entonces, si yo le pongo a un paciente que tiene esto y le digo, ¿le puedes dar atropina? Me dice, sí, bueno, está mal. La, la, en M2, o sea, ¿cuál es el uso clínico? Pacientes que tienen que saberlo desde ahora. Si un paciente llega a emergencia con una bradicardia de 40 o de 35, 40 y tiene síntomas, los síncopes no puede ni pararse, etcétera, o llega con bloqueo auriculoventricular, el tratamiento generalmente de primera elección es la atropina que se llama. Entonces, para eso
y también se utiliza para broncoespasmo, colon irritable, etcétera, etcétera. Pero para bradicardia severa, sí, hay que utilizarlo, la atropina. Entonces, eh, cuando hay mucha salivación y sudoración, disminuye las concentraciones, digamos, la atropina. O sea, si hay serostomía, doy un agonista colinérgico, o sea, están mucosas secas, pilocarpina. Y si hay muchas secreciones, atropina o derivados de la atropina. La absorción es buena, digamos. La escopolamina además se absorbe por vía transdérmica. Y hemos dicho que la vía transdérmica es la que llega a la circulación sistémica. Se distribuye en la atropina y todos los terciarios atraviesan bien barrera hematoencefálica y la placenta y llegan a leche materna. La escopolamina se distribuye rápido, puede absorberse, posee mayores efectos en el sistema nervioso central. Sí, por eso que es. El metabolismo, la atropina tiene una vida media de 2 horas. La escopolamina sufre un importante metabolismo en primer paso también. Eso lo vamos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Con bloqueador competitivo de los receptores muscarínicos. En el ojo, hemos dicho, la atropina produce midriasis, disminución de las secreciones, disminución del drenaje del humor acuoso. Y esto es algo que lo vamos a ver también cuando hablemos de tratamiento de glaucoma, que lo vamos a ver en la próxima clase. Glándulas, secreciones salivales, serostomía, o sea, produce secreción, disminuye. Cuando hay diaforesis, en el tracto gastrointestinal, en el caso de diarreas, cólicos, disminución de la secreción gástrica, disminución de motilidad gastrointestinal, vaciamiento gástrico. En cardiovascular, efecto inotrópico, notropo positivos, cuando hay bradicardia, se da. En aparato genitourinario, relaja el músculo detrusor de la vejiga y contrae el trígono vesical. Entonces, eso es, por ejemplo, paciente que tienen incontinencia urinaria, yo le puedo dar un antagonista colinérgico muscarínico. En el sistema nervioso central, la atropina tiene acciones estimulantes leves en centros vulvares y la escopolamina produce más a nivel del sistema nervioso central, produce somnolencia, disminuye los trastornos vestibulares, mareos, eso se utiliza más la escopolamina. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de los muscarínicos? Enfermedad del Parkinson. En la enfermedad de Parkinson hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema a nivel de sistema nervioso central, ahí tenemos varios que lo van a ver posteriormente, la neurotransmisores que son la dopamina, la acetilcolina, el glutamato, etcétera. La que en el niño estriado se establece un equilibrio entre los movimientos, o sea, establecer estabilidad de los movimientos en el niño estriado gracias a la dopamina. Dopamina con interacción con la acetilcolina y el glutamato. Pero cuando en la enfermedad de Parkinson lo que se caracteriza es porque hay no función. Eso lo vamos a ver ya después de la dopamina. No funciona la dopamina. Bueno, pero si no funciona la dopamina, la acetilcolina incrementa sus cantidades e incrementa su acción y por eso es que producen los movimientos extrapiramidales a ese nivel del nivel estriado. Entonces, si yo quiero tratar extrapiramidalismo o movimientos extrapiramidales o en la misma enfermedad de Parkinson, puedo tratarlo con un anticolinérgico muscarínico, pero de acción central, que actúe a nivel del sistema nervioso central, y ese es el biperideno. Y también en el caso de cinetosis, por ejemplo, la escopolamina, en el caso de mareos, etcétera, vómitos, que lo vamos a ver posteriormente. El ocular, cuando uso los antagonistas muscarínicos, cuando ustedes van al oftalmólogo les hace un estudio
y le dice, ¿sabe qué? Salga, espéreme unos 20 minutos, 30 minutos, ahí en la sala de espera, viene la secretaria, le pone unas gotitas para dilatarle la pupila. Y esos generalmente son anticolinérgicos muscarínicos, a veces, y a veces son agonistas, estos beta bloqueadores inclusive, son beta bloqueadores. Hay una serie de medicamentos que lo vamos a ver luego. Ahora, por ahora estamos viendo solamente los anticolinérgicos muscarínicos. Le dilatan la pupila y después con eso puede ver bien, hacer un examen de retina, hacer un examen de todo lo que quiere. En el respiratorio se utiliza en el asma asociado con los agonistas beta 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bromuro de hipratropio de acción corta y el bromuro de tiotropio de acción prolongada. En cardiovascular, descarga vagal en anestesia, bloqueo auriculoventricular, bradicardia sinusal, en infarto en miocardio, prácticamente hay que usar atropina desde el inicio porque la atropina prácticamente va a mejorar la frecuencia cardíaca. Lógicamente después hay que ponerle un dispositivo, un marcapaso, hay que ponerle una serie de cosas u otro tipo de medicamentos, etcétera, pero de preferencia en la primera acción, el primer tratamiento de elección en una bradicardia o en bloqueo es la atropina. Y luego ya le siguen los estimulantes beta uno beta 2 que lo vamos a ver en la próxima clase. En la diarrea del viajeros hay salivación excesiva, reducir el espasmo urinario. Cuando hay espasmo vesical, espasmo de vías urinarias, incontinencia urinaria, incontinencia, acá hay que dar un anticolinérgico que actúe a nivel preferentemente, porque la atropina puede actuar en otros niveles, y vamos a ver allá, ya vamos a ver luego en la otra lámina, es la oxibutinina, etcétera, etcétera. Intoxicación por colinérgicos, intoxicación por fosforados, tratamiento por insecticida. Contraindicado, si el paciente tiene glaucoma, no le puedo dar porque le va a dilatar. Y si el paciente tiene hipertrofia benigna, prostática benigna, tampoco porque le puede retener la orina mucho tiempo. Pero hay que estar controlando. Y acá tenemos la atropina, la aplicación clínica, sobredosis de anticolinesterásicos, ya hemos visto los fosforados, en bradicardia asintomática. Un minutito, por favor. Entonces, pero en bradicardia asintomática hemos visto premedicación anestésica, salivación excesiva, hemos visto. En reacciones adversas, ya saben, a nivel cardíaco puede haber arritmias, presión ocular incrementada, puede haber estreñimiento, visión borrosa. Está contraindicado en glaucoma. Solo actividad muscarínica, más efectivo para revertir actividad exógena. En la escopolamina en vértigos, mareos, náuseas, las reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central, además de las que hemos mencionado, está contraindicado en glaucoma. Esto viene en parches también. El glicopirrolato que se utiliza en la úlcera péptica bradicardia inducida también tiene las mismas reacciones adversas y las contraindicaciones. El hipratropio, el tiotropio, sobre todo, que tiene acción más preferencial o si quieren pueden llamarle selectiva en EPOC, en asma, pero también tiene reacciones por otros receptores muscarínicos en hilio paralítico, puede producir hilio paralítico, anafilaxia, serostomía, hipersensibilidad, más efectivo en EPOC que en asma. Y estos son los anticolinérgicos que son preferenciales o si se podrían llamar selectivos para el caso de vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, incontinencia, oxibutinina, porpantelina, tolterodina,
solifenacina. Yo estoy utilizando, empezamos con oxibutinina, pero estoy utilizando con solifenacina en un paciente porque tenía esto, pero él le habían operado de próstata. Le va bien, pero le produce muchas reacciones adversas de este tipo, entonces lo estamos usando en forma periódica nomás porque tiene estos problemas. Y estas son las contraindicaciones. Antagonistas de receptores nicotínicos, ya, o sea, de los antagonistas no muscarínicos que acabamos de ver, sino los nicotínicos. Estos son relajantes musculares. Estos se vamos a volverlo a ver, pero pueden producir reacciones adversas también porque pueden coger receptores muscarínicos. Está contraindicado en hipersensibilidad. Prácticamente esto nunca dar esto en forma ambulatoria, por favor. Y les menciono esto porque se ha habido casos. No sé si eran accidentales, no sé qué pasó, pero un paciente por contractura muscular fuerte, le dieron uno de estos y pues, se muere pues, porque prácticamente le relaja los músculos respiratorios. Eso se da solamente en sala de operaciones cuando el paciente está intubado para relajarle los músculos y mejorar la performance quirúrgica. Y con esto estamos terminando. Vamos a ver ahora la, la- ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, vamos a suspender porque de acá nos vamos al taller. Oh, doctor, disculpe, justo una preguntita.